Me hace muy feliz estar acá. Estuve con unos meses no bloqueada, pero como peleada un poco con lo productivo, con lo funcional, con lo que el mercado demanda, ¿vieron? Y estuve escribiendo un montón. Subí un video a Instagram de 4 minutos hablando de un poema que claramente no funcionó, pero era más mío que cualquier otra cosa que podía hacer en ese momento. Y bueno, estoy como ahí, viendo de qué manera me encuentro en la comunicación, porque también es mi proceso. Estoy tratando de encontrar la simbiosis entre lo que sucede en la vida y lo que me sucede a mí, y cómo eso también se va mezclando con mi proceso personal como persona y con mi proceso como artista. Y me pareció oportuno hablar de este libro, que se llama La fenomenología del espíritu de Hegel. Este es un libro de 1807, o sea, es viejísimo. Mucho menos viejo que un montón de verdades, pero viejo igual. Y Hegel en este libro relata la historia de la conciencia en 4 o 5 etapas. Básicamente la conciencia, si la definimos como la relación que está entre el sujeto y el entorno, que es esa relación que tenemos al final con la vida, es lo que menos podemos calibrar y de hecho lo que menos se conoce del ser humano. Y creo desde donde parten muchísimas crisis y cuestiones que no podemos resolver tan rápido. Quizás es tela en donde se presentan las mayores problemáticas del día a día y de la vida. Plantea muy bien como una explicación de cómo funciona la conciencia y lo hace desde un lugar muy primitivo al inicio, como aceptando la humildad de nuestra naturaleza primitiva, valga la redundancia. Y cada vez se va complejizando más. Y me gusta mucho porque poniendo el ejemplo de una persona joven, o cualquier persona en cualquier estadio, pero digo, una persona que sale del colegio, por ejemplo, y se enfrenta a la vida y de repente tiene que saber a qué se dedica, y de repente empieza a conocer la política o la religión, o empieza a pelearse con la política y la religión, empieza a darse cuenta que no se identifica con nada, y tampoco sabe cómo identificarse porque tampoco se conoce a uno mismo. Entonces, en ese proceso de autodisciplinarse a uno mismo y a la vez rendirse ante algo, porque de repente la vida cada vez empieza a ser como más maravillosa, ¿vieron? Empezamos a darnos cuenta que hay un montón de casualidades, de señales, hay belleza en la vida. Entonces como que uno en ese proceso se empieza a sensibilizar y a tomarle cariño a ciertas cosas, pero uno no sabe dónde quedarse ni en dónde pararse. Me quedo en esta parte de autoconquistar mis pensamientos para tener el control de todo y que nada se salga de ahí, o suelto un poco el control, me rindo ante algo, me dejo llevar. Este video es como para entender un poco más cómo funciona nuestra conciencia, cómo funciona la naturaleza de nuestra conciencia a través de este libro de Hegel, que creo que lo explica excelente. Primero empezamos hablando de la conciencia. Hegel lo explica como esta relación que hay entre el sujeto y el entorno. Es nuestra capacidad de percibir, de sentir, de tener una percepción sensible sobre las cosas. Y diferente a la mente que tiende a organizar, estructurar, sistematizar, encerrar. Y el espíritu, como para completar estas 3 definiciones al principio del video, no sería algo fantasmagórico, sino que es la conciencia cuando se reconoce como parte de una historia compartida. Este viaje de la conciencia que plantea Hegel no es más que una manera de ver cómo la humanidad también evolucionó su forma de relacionarse con el mundo y cómo podemos, a través de esta lupa que nos plantea Hegel, entender nuestra relación con nuestra conciencia. La conciencia comienza este viaje creyendo que conocer es simplemente captar lo que está afuera, como si el mundo fuera una foto y nosotros fuéramos una cámara ahí captando todo lo que pasa. Y Hegel llama esto la certeza de lo sensible, que a través de que somos sensibles a algo está la certeza de que eso existe, que básicamente sería la certeza de que percibir es suficiente para conocer. Pero pronto descubre una contradicción, porque para nombrar las cosas tiene que usar palabras, y las palabras no son neutrales. Entonces, para nombrar tiene que interpretar. Si yo digo, este lápiz es rojo, estoy metiéndolo en una categoría, es parte de un sistema. El lenguaje modifica lo percibido. Por eso la percepción es tan rica, ¿no? Uno no es único por percibir, sino por ser quien percibe. Entonces la conciencia se da cuenta de que algo cambió, de que ya no es todo certeza, sino que hay diferentes formas de interpretar a las cosas, a la verdad que lo rodea.
Entonces empieza a buscar otras verdades, más estables, busca patrones, busca coincidencias, busca relaciones. Entonces el mundo, lejos de reducirse a una sola certeza, se empieza a multiplicar con contradicciones que no muestran una falsedad, sino que muestran en demasía lo que es el todo. Y Hegel dice en el libro, lo verdadero es el todo, pero el todo es solo lo que deviene a través de su desarrollo. Entonces no hay verdad, sino que hay proceso, hay devenir, y ese devenir somos nosotros. Lo que existe en nosotros, en la conciencia y en la historia de la humanidad, deviene. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve algo más con el tiempo. Y esto es clave porque la verdad, como hablemos de la verdad en el sentido de a lo que uno aspira y la certeza que uno busca día a día, ¿no? La verdad no está dada, sino que es algo que se va a realizar a través del proceso del cambio y de la contradicción. En la etapa 2 de la conciencia, ya pasando a la etapa interpretativa, lo que le pasa a la conciencia es que ya no le alcanza con un mundo externo nada más, sino que quiere entender quién está interpretando. Primero, certeza de lo sensible, yo percibo eso que veo, después lo quiero nombrar, porque lo quiero interpretar. Ahora, ¿quién interpreta? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser en este mundo? ¿A dónde me paro? Y no solo quiere conocerse en ese alrededor, sino que también quiere ser reconocida, quiere ser mirada. Ahí es cuando aparece la autoconciencia y nuestra capacidad de entender que tenemos una conciencia, de preguntarnos quiénes somos, de preguntarnos qué sentido tiene todo esto, por qué sentimos lo que sentimos y la lucha por el reconocimiento de todo eso. Hegel explica en el libro algo muy interesante que es la lucha a muerte por el reconocimiento y nos dice que nos imaginemos a dos personas básicamente que ninguna quiere ceder con tal de que la otra piense que ella es inferior. Entonces, en esa lucha por el reconocimiento, una de esas personas se vuelve esclava y otra amo. ¿Qué pasa? El esclavo es el que trabaja, siguiendo la metáfora, y el amo es el que no hace nada, no se relaciona con el mundo. Porque el amo, en este caso, sería esta actitud que tomamos las personas, no voy a cambiar. Yo soy así y esta sensación que me pone incómoda la voy a ignorar y voy a seguir mi caminito, Y eso no es trabajar, eso no es hacer un proceso. Entonces el esclavo vendría a ser esta parte, esta otra opción que tenemos de decir, bueno, voy a vivir el mundo, voy a arriesgarme, voy a tomar las cosas como una oportunidad y voy a ver qué de ese proceso me sirve para cambiar. Pongamos de ejemplo a una actriz que es muy exitosa, galardonada, muy famosa, pero esa fama se alimenta a través de un papel que está haciendo hace 10 años. Y continúa todo el tiempo alimentando esa fama a través de la repetición de ese mismo papel que ella sabe que lo hace bien. En ese proceso, ella no está exponiéndose a ninguna incomodidad, a ningún cambio, a nada que realmente la permita transformarse. Y acá no estoy en contra de la estabilidad igual, solamente que estoy poniendo el ejemplo de estamos alimentando algo a costa de quedarnos siempre en un mismo lugar. La otra actitud de esta actriz sería renunciar, sería de repente aceptar un papel de una obra que quizás no le da tanto dinero o no le da tanta fama, pero sí la invita a tomar otra postura, a conocerse, a conocer otras personas, a cambiar de lugar, a cambiar de entorno. Y ese es el proceso rico que hace que la conciencia se conozca a sí misma, pueda interpretar de manera diferente y pueda de alguna manera acceder a la certeza sensible de las cosas. Entonces Hegel nos da vuelta a la idea de poder en esta parte del libro, porque nos dice que el verdadero crecimiento no está en dominar, sino en hacer, en transformar, que el verdadero crecimiento está en sostener un proceso y que al final es el esclavo quien termina ganando de alguna manera, porque es el único que termina recibiendo algo del proceso. Pasamos a la tercera etapa, en donde la conciencia se mezcla un poco con el espíritu y con la sociedad, porque no está sola, formamos parte de un tejido histórico, que es el espíritu. Hegel utiliza esta historia de la Grecia antigua, de Antígona, de Sofocles. Antígona lo que quiere es entregar a su hermano muerto.
Pero el rey Creonte no quiere, porque dice que es un traidor. Creonte obedece la ley civil y Antígona obedece la ley sagrada, la religión. Y Hegel utiliza esta tragedia para comunicar la ruptura de una armonía que había y que básicamente es la base de toda nuestra historia de la humanidad, que es cuando se rompe el deber espiritual y el deber racional, cuando estas dos cosas se separan. Y básicamente Hegel dice que la historia humana es la historia de esa ruptura, en donde el deber racional y el deber espiritual se rompen, pero también dice que la historia humana es la búsqueda de la reconciliación de todo eso. Esto quizás es una realización más mía a medida que lo leía, y era de cómo al final terminamos siendo parte a nivel colectivo y muy inconscientemente, de decisiones personales que se tomaron hace mucho, mucho tiempo y que terminan siendo parte de una cuestión muy intrínseca nuestra y de nuestra conciencia. Por ejemplo, cuando se confirmó que la Tierra no era el centro del universo, de repente te dicen que donde pensabas que estabas en el cosmos no estás más, estás en otro lugar. No es que solo se refuta una teoría científica. Cada giro colectivo que sucede se vuelve o una herida o una sanación individual, o una realización individual. Cuando se separó la religión de la política, cuando el arte dejó de ser algo sagrado y empezó a ser un objeto de análisis, objeto más individualista, más expresivo, cuando la razón se puso por encima del misterio. Digo, todas esas separaciones también abrieron las puertas a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de vernos a nosotros en el cosmos y a nuevas formas de interpretar a la realidad y a la libertad. No es algo que es la historia y que pasó, es algo que encarnamos. En la Edad Media se vivía un momento en el que lo espiritual regía lo político. En la Reforma Protestante se separa al individuo de la Iglesia. La Ilustración va a poner a la razón por encima de la fe. La Revolución Francesa va a poner una nueva moral por encima de la ley. Y la política deja de tener raíz espiritual. Ya no se vincula con una totalidad ética, ni con una idea del bien común ligado a lo trascendente. Y eso hace que el sujeto, volvemos al sujeto, quien tiene la conciencia, quede totalmente descentrado. O sea, ¿quién guía ahora nuestras decisiones colectivas? ¿Y qué las justifica? Y lo que queda, que es lo que está pasando hoy, que es lo que más abunda, creo, es el sujeto dividido y con una necesidad, descentrado y con una necesidad urgente de encontrarle el sentido a la vida y a las cosas. Pero bueno, Hegel dice que esto no está mal y que esta separación, esta contradicción no está mal, que es parte del proceso de la humanidad, que si vemos lo de atrás y vemos lo de adelante, salvando las diferencias enormes en cuanto a detalles, si se le puede decir así, la contradicción que tenemos con el entorno es la misma. Y a partir de esa contradicción, el ser humano evolucionó y se conoció y empieza a hacerse preguntas a su tiempo. Hegel dice algo muy interesante y dice que esto es algo fundamental del proceso a través del cual el espíritu se despliega y que no hay una vuelta atrás a una ética unificada que tenga todas las respuestas, pero tampoco hay que resignarse al caos de las 1000 morales absolutas y diferentes. Y la reconciliación quizás recae en reconocer la validez parcial de cada moral por separado, pero también en la necesidad de un horizonte común que las articule. Y esa es la tarea del espíritu, encontrar el sentido en la diferencia. Ya a través de este proceso, la conciencia llega al saber absoluto. Quizás es la etapa más idílica del libro, todo lo anterior tiene mucho sentido para mí. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el saber absoluto? Es cuando el sujeto, el mundo, o yo y el otro ya no están separados. Y este saber no es solo filosófico, dice Hegel, es una ciencia espiritual. Y Hegel la llama ciencia porque no es una opinión, ni tampoco es fe, ni tampoco es una sensibilidad, sino que es conocimiento construido y mediado. Irracional, pero también es espiritual, porque no trata de objetos, sino del devenir, o sea, de lo que fue pasando a través del tiempo, de ese proceso que fuimos viviendo, del espíritu mismo, o sea, de nosotros. Y esta ciencia espiritual vendría a ser la última lógica, la lógica, dice él. La lógica que explica no solo cómo pensamos, sino por qué existe algo y no nada. Y lo más interesante y lo más rico de este libro, entonces, si es que me siguieron hasta acá y me expliqué bien, es que el saber no es información, es la reconciliación, es darle sentido a las diferencias que existen.
Y en ese darle sentido a las diferencias, digo, si lo llevamos a un plano más micro, de adentros, emocional, también pueden ser emocionales, digo, pueden ser diferencias de sentirnos incómodos, de sentirnos tristes, de no querer cambiar y de ignorarlo y de no querer reconciliarnos con todo eso y de elegir ser el amo. Entonces es admitir que lo que me sucede adentro, el deseo o el dolor o mi contradicción, en fin, no es un error, sino el modo en el que el espíritu se está realizando y está desarrollándose. Y acá se conecta con la disyuntiva del principio, que es controlar o rendirme ante algo. Pero para Hegel ese dilema es falso, porque no hay que elegir entre acción o entrega. Él dice que la acción más profunda es aceptar lo que pasa adentro y entenderlo como verdad. Quizás el remedio de todo eso no sea intervenir, sino dejar que la conciencia también complete su camino y su manera de evolucionar, de crecer. Esta tensión que nos sucede de no entender para dónde ir, de sentirnos raros con la vida por momentos, de no encontrar el sentido de las cosas, esa tensión es el corazón del proceso. Y es donde Hegel dice que se construye el sentido y el saber absoluto. Él dice que no hay que cambiar el mundo, que hay que dejar que la verdad nos atraviese. Y dice, el espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en absoluto desgarramiento. ¿Cómo no voy a ser lo suficientemente humilde como para aceptar que en realidad no tengo por qué tener las cosas claras? Y que tengo totalmente permitido, y hasta estoy un poco obligada por Hegel, a preguntarme cosas, y a vivirlas, y a equivocarme, y a reconciliarme, y a vivir esa tensión, como él dice, como el corazón mismo del proceso.